Hola a todos. El día de hoy estamos aquí para presentar nuestro trabajo, el cual se titula Evaluación de riesgos psicosociales en una empresa de muebles en Tijuana, Baja California. Yo soy la doctora Gloria Elena Ayala López y vamos a comenzar. A manera de introducción, tenemos que los factores de riesgo psicosocial y el estrés relacionados al trabajo son problemas que representan un gran reto para la salud ocupacional, teniendo un gran impacto significativo en la salud de los individuos, las organizaciones y las economías internacionales. En nuestro país se proyecta que para el 2025 los trastornos mentales van a ser la primera causa de discapacidad laboral. Muchas personas se encuentran motivadas por los retos que encuentran en su ambiente de trabajo. Sin embargo, cuando esta tensión debida a las demandas laborales se combinan con otros factores estresantes, los cuales vamos a ver desarrollados más adelante, se vuelven excesivos y prolongados con relación a la habilidad percibida por los trabajadores para afrontarlo, puede guiar a una experiencia de estrés agudo. A manera de concepto, los factores de riesgo psicosocial son aquellos que pueden provocar trastornos de ansiedad no orgánicos del ciclo sueño-vigilia y de estrés grave y de adaptación derivado de la naturaleza de las funciones del puesto de trabajo, el tipo de jornada de trabajo y la exposición a acontecimientos traumáticos severos o a actos de violencia laboral al trabajador por el trabajo desarrollado. Entonces, tenemos que, como definición en nuestra norma vigente, los factores de riesgo psicosocial comprenden aquellas condiciones peligrosas e inseguras, las cargas de trabajo, la falta de control sobre el trabajo, interferencia con el trabajo, familia, rotación de turnos, jornadas de trabajo que sean congruentes con lo que establece la Ley Federal del Trabajo, los estados de liderazgo negativo o relaciones negativas en el ambiente laboral. Existen teorías que reconocen el papel central de los procesos psicológicos que explican cómo el individuo reconoce, experimenta y responde ante situaciones estresantes. Dichos procesos son la percepción, la cognición y la emoción, teniendo de esta manera dos teorías que resultan muy interesantes. Por ejemplo, la teoría del encaje persona-ambiente, la cual especifica que hay una discordancia entre las habilidades del individuo, los recursos y las habilidades contra la demanda de trabajo. Esto quiere decir que a pesar de que nuestro individuo cuente con todas las habilidades para realizar el trabajo, pero si no cuenta con los recursos y la demanda de trabajo es muy grande, puede aparecer un estado de estrés. O, por otro lado, la teoría del trabajo control-demanda, donde el daño resulta de la interacción entre las demandas laborales psicológicas y el control del trabajo, la cual en pocas palabras lo que quiere representar es que si un trabajador siente que tiene el control sobre la forma en que realiza y los tiempos en que realiza su trabajo, no tiene menos posibilidad de sufrir una situación de estrés. Como objetivo, se identificó y analizó los factores de riesgo psicosocial en una empresa de manufactura de muebles en Tijuana, Baja California. A manera de explicar el proceso de trabajo que se realiza en esta planta, tenemos que se tiene primero la recepción de la materia prima, la cual consta de madera, clavos, pegamento, pintura. Posteriormente pasa a un proceso del corte y la preparación de la madera, la cual se introduce en una máquina que le realiza el corte específico en las medidas específicas, se le coloca la protección a la madera y posteriormente, ya que está preparada como tal, se pasa al moldeo específico de las piezas. Posteriormente se le brinda un diseño específico en barrenación, se hace el ensamble de las piezas, pasa a pintura
y entonces al empaque. Dentro de las herramientas utilizadas en nuestro estudio, tenemos a la guía de referencia 1 de la NOM 35 y a la guía de referencia 3 de la NOM 35. Como sabemos, la primera identifica los acontecimientos traumáticos severos en los trabajadores que pudieran llegar a tener un impacto en que estos trabajadores tengan mayor predisposición a padecer un factor de riesgo psicosocial. Y la guía de referencia 3 hace referencia a la identificación de los factores de riesgo psicosociales propiamente dichos. Se seleccionó una muestra aleatoria representativa del personal de acuerdo a la fórmula que contiene la norma y de un total de 365 trabajadores activos al momento del estudio, el tamaño de la muestra representativa constó de 189 trabajadores a los cuales se les aplicaron los cuestionarios. Para conocer a nuestra población, tenemos que en relación al sexo, edad y antigüedad quedó de la siguiente manera. El 66% de los trabajadores corresponden al sexo masculino, mientras que el 34% corresponden al sexo femenino. Esto es congruente a que al ser un proceso de manufactura de muebles de madera, la mayor parte de los trabajadores en esta empresa corresponde al sexo masculino. Dentro de los grupos de edad de los trabajadores que fueron encuestados, tenemos que el rubro mayor está en los 30 a los 34 años, seguido de los 40 a los 44 años, que es congruente con la la edad más típica de un trabajador activo. A razón de la antigüedad, tenemos que la mayor proporción están con una antigüedad de menos de 5 años. Sin embargo, es una empresa muy interesante, puesto que la menor antigüedad que se detectó en la aplicación de las encuestas fue de 9 meses y la mayor antigüedad fue de 35 años. Con 14 trabajadores que tenían más de 20 años y 8 trabajadores que tenían de 15 a 20 años, y 34 trabajadores que tenían de 10 a 14 años. Entonces, un gran rubro de estos trabajadores pues cuentan con un nivel de antigüedad muy importante como para ver cómo es la percepción de estos trabajadores en relación a la empresa. Los resultados derivados del cuestionario de la guía de referencia 1, tenemos que de los 189 cuestionarios aplicados, 24 resultaron afirmativos para la detección de acontecimientos traumáticos severos. Al haber sido aplicado en una ciudad tan ampliamente conocida en nuestro país como Tijuana, que está dentro de la lista de las 5 ciudades con mayor violencia en nuestro país, pues resulta llamativo que solo 24 trabajadores resultaron afirmativos para la detección de dichos acontecimientos. Y posteriormente, al realizar un acercamiento, un análisis más específico de cada uno de estos cuestionarios, encontramos que los puntajes finales los ubicaban en un riesgo de nulo a bajo. Dentro de los resultados de la investigación de factores de riesgo psicosocial, se estudiaron 6 categorías con sus respectivos dominios de importancia para la evaluación. De esta forma, tenemos el ambiente de trabajo, que son las condiciones en el ambiente de trabajo, factores propios de la actividad, que corresponde a la carga y falta de control sobre el trabajo, liderazgo del tiempo de trabajo como jornada de trabajo e interferencia con la relación trabajo-familia, liderazgo y relaciones de trabajo con liderazgo, relaciones de trabajo y violencia, y el entorno organizacional, que comprende el reconocimiento del desempeño e insuficiente sentido de pertenencia. En relación a los resultados del ambiente de trabajo, estos se refieren a las condiciones peligrosas e inseguras o deficientes e insalubres, es decir, las condiciones del lugar de trabajo que bajo circunstancias exigen del trabajador un esfuerzo adicional de adaptación. En esta categoría, en esta empresa, se encontró que la percepción de los trabajadores hacia las condiciones peligrosas, inseguras o deficientes
están en su mayor proporción en bajo o nulo, lo que nos habla de que ellos sienten que su lugar de trabajo y sus condiciones son seguras para realizar sus actividades, siendo el 43% de la percepción de riesgo nulo y el 28% de riesgo bajo. Sin embargo, un dato importante para referir a la empresa es que si bien un 13% tiene una percepción media y un 13% una percepción alta, estamos hablando que alrededor del 26% sí tienen una percepción del riesgo medio alto y no por eso debe de ser despreciable esa cifra. En relación a los factores propios de la actividad, la cual se refiere a las cargas de trabajo y la falta de control sobre este, las cargas de trabajo se refieren a las experiencias que el trabajo impone al trabajador y que excedan su capacidad. Pueden ser de naturaleza cuantitativa, cognitiva, emocional, de responsabilidad, así como cargas contradictorias o inconsistentes, mientras que la falta de control sobre el trabajo es la posibilidad que tiene el trabajador para influir y tomar decisiones en la realización de las actividades. Como se puede observar en este gráfico, el 46% tienen una percepción de riesgo moderada y el segundo resultado de mayor relevancia fue de un riesgo alto. Los ítems más representativos de esta categoría refieren cargas de trabajo que necesitan tiempo adicional a su turno para terminar, trabajar continuamente sin descanso, ritmos de trabajo que deben mantener acelerados y una alta demanda física que provoca ansiedad y estrés diario a los trabajadores. En carga de trabajo, 45% tiene una percepción de media a alta y podemos observar que en relación a la falta de control sobre el trabajo, 59% lo percibe como moderado a muy alto, lo que nos habla de medidas necesarias que permitan al trabajador sentir que tienen su control sobre su trabajo de forma inmediata. Esto es congruente con las teorías que veníamos comentando anteriormente, que a falta de tener un control sobre el tiempo y la forma y el orden en que comiencen a hacer su trabajo, el trabajador tiene mayor riesgo de presentar estrés por estas causas. En relación a la organización del tiempo de trabajo, el 71% refiere que no interfieren con sus actividades familiares. En cuanto al liderazgo y las relaciones en el trabajo, la percepción en el liderazgo es nula a baja en un 74% de la población estudiada. La mayor parte de los trabajadores encuentra que el liderazgo es bueno. Se informa con claridad las actividades y funciones específicas, así como resultados y objetivos que se esperan de su trabajo. Las relaciones del trabajo son aún mejores. Se vio que hay un gran trabajo en equipo entre los mismos trabajadores, ya que un 85% percibe que las relaciones con sus compañeros son buenas, confían los unos en los otros, se sienten parte de un gran equipo y ayudan entre sí en las dificultades. En relación a la violencia, hay un riesgo nulo abajo en un 84%. Encontramos que los trabajadores se sienten con libre expresión, sin interrupción, ni son tampoco ignorados en el centro de trabajo. En referencia al reconocimiento del desempeño, si bien la mayor percepción es de nula a baja, existe un 28% que tiene una percepción de moderada a alta. Entonces, pues sí hace falta trabajar en más programas que permitan el reconocimiento de desempeño de los trabajadores. En el sentido de pertenencia, se presenta un buen sentido de pertenencia. Los trabajadores están orgullosos de ser parte de esta organización con un 89%, lo cual me resulta coherente con las antigüedades que comentábamos en un inicio, que gran parte de ellos tenían más de 10 años laborando para esta empresa. Y un dato adicional importante acerca de esta empresa es que hace algunos 2 meses, 3 meses, hubo un gran recorte de personal. Entonces, es bueno ver que los trabajadores sienten que son parte de esta organización y que están a gusto trabajando para esta empresa.
En relación a la calificación final de la evaluación del cuestionario de factores de riesgo psicosocial, pues encontramos que la percepción nula y baja está pues no con muchas diferencias significativas en relación a la media y a la alta. Sin embargo, pues no hay como una tendencia como tal específica de cuál predomine más que la otra. Podemos ver que no hay una tendencia como tal de la misma, pero nosotros explicamos este fenómeno debido a que la fórmula en la norma solo nos alienta a estudiar como mínimo 189 trabajadores de los 365 que son en total en la empresa. Nos faltaría ver la opinión de esos trabajadores restantes para poder hacer un análisis completo. A pesar de ello, 49.7% de la población tiene una percepción de riesgo moderado a alto que más que nada está en relación a lo que comentábamos de la carga de trabajo y la falta de control sobre el mismo. Esta situación en cierta forma es esperado debido a que pues es una empresa de manufactura. Tenemos un número específico de piezas que se espera que el trabajador termine al día e incluso pues con este recorte de personal que existió, pues faltaba personal. Entonces es muy probable que las cargas de trabajo estén desproporcionadas por este motivo y pues esto representa un índice importante para la empresa para que se cuestione más acerca de los cambios que deben de hacer para permitir una distribución justa del trabajo. Otra cosa que llamó la atención acerca de este estudio es que los grupos etarios más jóvenes tuvieron mayor identificación y mayor puntuación en la calificación final del examen en relación a aquellos grupos etarios más maduros. Esto nosotros lo relacionamos al hecho de que los grupos más jóvenes pues tienen mayor acceso a la información, a saber identificar todas estas cuestiones que la población etaria más madura, que pues al final de cuentas es una filosofía de pensamiento distinta y pueden interpretar como su límite de la normalidad un poco más diferente a los grupos más jóvenes. Y pues creo que fue un estudio muy interesante. Creo que encontramos que la percepción de los trabajadores en relación a la carga de trabajo es muy importante y que sí se deben de tomar medidas para proporcionarles herramientas que ellos puedan sentir que tienen más control sobre el mismo.